Buenas tardes. Damos la bienvenida al público que nos sintoniza, en especial a los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas de jornada escolar completa. La presentación de hoy está dedicada a ustedes. Y en principio queremos recordar que los informes de la evaluación censal de estudiantes han sido presentados ya hace algún tiempo. Sin embargo, ¿qué tareas vienen luego de conocer los resultados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos resultados? Fundamentalmente ahora queremos conversar justamente sobre esta tarea y sobre la tarea que les corresponde a los acompañantes pedagógicos para atender la mejora de los aprendizajes en esta labor de acompañamiento. Para conversar sobre ello, estamos esta tarde con Maritza Chaupis, que es coordinadora pedagógica de una institución educativa de la UGEL 1, y también estamos con Johnny Arámbulo, especialista de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, la UMC. Buenas tardes, Maritza. Buenas tardes, Johnny. Bueno, la tarea del acompañamiento, Maritza, es una tarea que muchas veces relacionamos con la supervisión, con el monitoreo. Cuéntanos desde tu experiencia, por favor, qué caracteriza la labor de acompañamiento pedagógico que realizan en las GEC. Así es. Hola Vilma, gracias por la pregunta. El acompañamiento pedagógico, a diferencia de repente de la supervisión o monitoreo, pues tiene un énfasis formativo. De ahí la importancia de la periodicidad de la observación de la práctica del docente, ya que de ahí se va a desprender un diálogo reflexivo tan importante con cada uno de los docentes. Esto a partir del descubrimiento de los supuestos que hay detrás de la práctica pedagógica, que nos debe llevar a una toma de conciencia para realizar algunos cambios necesarios, implementar de repente diferentes estrategias. Esto en aras de fortalecer definitivamente la autonomía profesional y por ende institucional. Con este proceso, los más beneficiados serán pues nuestros estudiantes, que se verá evidenciado en la optimización de sus aprendizajes y definitivamente de sus logros. Este proceso lo hacemos en un primer momento a nivel individual y luego lo hacemos de forma colectiva o colegiada. ¿Y en qué momentos, en qué espacios de tiempo o en qué actividades realizan este acompañamiento? Sí, nosotros lo realizamos en las visitas, en los GIA, que son grupos de interaprendizaje, y también lo hacemos en algunos talleres. Y es en estos espacios, en estos guías o grupos de interaprendizaje que nos dices, en los que también reflexionan acerca de la evaluación censal de estudiantes, de los resultados que obtienen sus estudiantes. Sí, efectivamente, las instituciones educativas con modelo GEC cuentan con un bloque de 2 horas semanales. Es en estos espacios en los cuales nos encontramos para realizar pues estos grupos de interaprendizaje. Puede ser una jornada pedagógica, pueden ser los talleres o los colegiados, ¿no? Es aquí en donde nosotros vamos a tratar de priorizar 3 puntos importantes. Uno viene a ser el trabajo colaborativo, la reflexión colectiva, y a partir de ahí se va a deducir lo que viene a ser la producción del saber pedagógico. Todo esto en aras de la mejora institucional. A partir de mi experiencia como acompañante pedagógico, podría señalarte el gran aporte de pronto que hacen estos informes de los resultados de la ESE, ya que al analizarlos en el equipo primero del área, no vamos obteniendo muchos puntos que nos van a servir de inicio para hacer o mejorar nuestra práctica pedagógica. Luego lo hacemos a nivel institucional. Lo más importante es ir registrando, incorporando estos cambios en nuestra planificación. Claro, y entonces estos informes con los que trabajan los acompañantes pedagógicos junto con sus docentes tienen una estructura, se producen con cierta información, pensando justamente cómo pueden ser útiles a los docentes. Johnny, ¿qué podemos encontrar en los informes de la UMC? Buenas tardes, Vilma, o buenas tardes a los coordinadores pedagógicos de las instituciones con modelo GED que hoy nos acompañan. Precisamente los informes tienen distintas secciones y todas ellas tienen información valiosa que puede servir para la labor del acompañante, ya sea durante la observación de clase, en la reflexión con el docente o en los grupos de interaprendizaje. Entonces, Johnny, nos informan
estos documentos, estos reportes que se producen en la UMC, nos dices, sirven para distintos momentos las tareas que realiza el acompañante. ¿Y qué información utiliza en estos distintos momentos? ¿Podría utilizar el docente, el acompañante para su labor? Sí, quiero destacar en este momento dos partes esenciales del informe. Uno es la descripción de los niveles de logro y el otro es el que corresponde al análisis y dificultades que presentan los estudiantes en la prueba. El primero puede servir para que el acompañante diagnostique de mejor manera, de manera más precisa, la planificación curricular del docente. Y en lo que se refiere al análisis y dificultades, sirve cuando él está observando la clase de su docente acompañado para verificar, para monitorear si es que el docente en efecto está promoviendo aprendizajes que suponen la puesta en marcha de las habilidades de pensamiento superior, y también para verificar, monitorear que el docente esté evaluando de la manera más adecuada con miras a retroalimentar. Y esto lo hacen a través de sus rúbricas, básicamente 3 y 4, con los cuales puede recoger información. Y luego, con esta información que recoge mediante las rúbricas, él va a poder hacer una orientación, una reflexión junto con su docente acompañado y elaborar el plan de acompañamiento docente individualizado, acorde con las necesidades que presenta cada docente. Y esto porque durante la observación, conocer estas habilidades que están involucradas en la resolución de una tarea le permite al docente acompañante poder elaborar con mayor precisión cada uno de los diagnósticos con sus respectivos docentes. Maritza, esta información que nos señala Johnny en relación con el determinar los logros, las dificultades y retroalimentar a los docentes en su acción, ¿cómo lo vinculas con la labor que realizan efectivamente los acompañantes? Sí, bueno, te comento, Vilma, que no necesariamente es a partir de mi observación directa, sino que de repente en algunas reuniones o talleres presenciales que tenemos con otros coordinadores pedagógicos, todavía hay un tema de preocupación por el tema de cómo los docentes, o hay un grupo de coordinadores pedagógicos que centran mucho su preocupación solamente en incrementar el número de estudiantes que logran el nivel satisfactorio. Eso no estaría mal si no tuviéramos una mirada hacia la caracterización de los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes y de cómo esto nos va a llevar a las necesidades y demandas, por ejemplo, de los chicos de tercer año de secundaria que fueron evaluados el año anterior. Asimismo, otro punto importante podríamos también resaltar es que algunos docentes de repente de segundo no están usando como un insumo para plantearse metas a trabajar en este año lectivo. Entonces se trata como de mirar los resultados de los estudiantes, pero de un modo, digamos que pedagógico, Así que permita al acompañante justamente asesorar al docente para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, un acompañante trabaja con dos diagnósticos: el diagnóstico del desempeño del docente y el diagnóstico de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. ¿De qué manera vinculan esta información? Así, efectivamente. Nosotros pues trabajamos con dos elementos como lo has mencionado. Por un lado está el análisis y la reflexión de nuestro propio desempeño como docente. Por otro lado está el análisis y la reflexión de los logros alcanzados por el estudiante. A partir de ahí nosotros vamos a ir planteando algunas hipótesis de si eso guarda cierta relación y en qué medida.
¿no? Para nosotros mismos poder plantearnos estrategias, actividades que nos lleven lógicamente a optimizar nuestro desempeño como docente, para luego también optimizar el aprendizaje que podamos lograr en nuestros estudiantes. Nuestra labor como acompañante es justamente eso, ir orientando en ese camino al docente. ¿Para qué? Para que tenga una toma de conciencia, irlo acompañando, ¿no? Irle brindándole todas las facilidades de cómo vamos en este camino mejorando, ¿no? Entonces, esa es principalmente nuestra función. Claro, y esto se hace, digamos que en las distintas áreas. Entonces, Johnny, tú como especialista de comunicación, podrías seguramente ayudarnos a concretar con algunos ejemplos que permitan al acompañante contar con mayores elementos para acompañar a los docentes en la mejora de las competencias que están vinculadas con la lectura. Sí, por supuesto. Decíamos antes que entre las secciones del informe hay una sección dedicada al análisis y dificultades de los logros de los estudiantes. Entonces, en esta sección nosotros lo que hacemos es el análisis de una pregunta o de varias preguntas. Vemos qué procesos cognitivos están involucrados en la resolución de esa pregunta. Además, analizamos cada uno de los errores que ha cometido los estudiantes y proponemos a partir de estos errores alguna forma de retroalimentación. Creemos que en la medida que los coordinadores pedagógicos conozcan en profundidad no solamente los procesos pedagógicos que están inmersos en la resolución de las preguntas de la ESE, sino en general en la resolución de una tarea, en la realización de una actividad, de un proyecto, etc. Mientras más conozcamos los procesos cognitivos que están involucrados, mejor vamos a poder realizar nuestra tarea de observación acerca de la promoción o no de aprendizajes que suponen poner en ejercicio habilidades de orden superior en el aula. Y también vamos a poder ver si es que el docente está evaluando de manera adecuada para retroalimentar de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido, voy a presentar un ejemplo que ayuda a entender mejor cómo es que los informes sirven para los propósitos del acompañamiento pedagógico. Como vemos en pantalla, aquí tenemos un texto. Por ejemplo, en el área de lectura presentamos textos. Este es un texto de carácter instructivo, ¿no? Y es instructivo porque da una serie de recomendaciones de cómo detectar billetes falsos. Sobre este texto se ha formulado una pregunta, que es la que aparece aquí en pantalla. ¿Por qué la expresión toque, mire y gire se ha escrito en letra mayúscula? Esta es una pregunta de reflexión sobre la forma, ¿no? Que involucra habilidades que están vinculadas a lo que en la rúbrica está llamado al razonamiento y al pensamiento crítico. Entonces, ¿qué debería observar un acompañante pedagógico si es que un docente trabajara con una pregunta así, o con esta misma? Debería observar que el docente, junto con los estudiantes, primero identifiquen dónde está la expresión por la que se le pregunta. Aquí la tenemos marcada con un recuadro rojo. Y luego ir leyendo, adentrándose en el texto e ir recogiendo aquellos indicios, ¿no?, que permitan llegar a una conclusión. En este caso va a ver que en el primer párrafo está la palabra toque y que se desarrolla todo acerca de tocar el billete, que en el segundo párrafo está la palabra mire y que se desarrolla en ese párrafo todo acerca de mirar el billete, de la instrucción mirar el billete. En el tercer párrafo está la instrucción gire el billete y se desarrolla todo acerca de esto. En el siguiente párrafo se amplía un poco más la cuestión del gire y el autor termina otra vez mencionando estas tres palabras
por las cuales se ha preguntado en el texto. Pero ojo, recordemos que lo que se ha preguntado no es por el contenido, no es qué función desempeñan, aquí es por la forma como están escritas. Y entonces el chico, después de ver que estas palabras se desarrollan, se usan a lo largo del texto, llega a la conclusión que el autor quiere enfatizarlas y por lo tanto las ha escrito en mayúsculas. Quienes proceden así logran responder con acierto porque son palabras clave importantes en el texto. Y esto es, Johnny, con los estudiantes que responden acertadamente. Pero, ¿qué ocurre con los que se equivocan, con los que marcan una respuesta incorrecta? Muy bien. Si volvemos a la pantalla a ver la pregunta, vamos a suponer, como así ha ocurrido, que un estudiante marca la alternativa A, porque son palabras que indican órdenes, ¿no? En este caso, si un estudiante marcara esa alternativa, el docente tendría la oportunidad de retroalimentarla. Por ejemplo, podría preguntarle por qué en los otros casos, a pesar de que también si en los otros casos indican o no indican órdenes. Y entonces el estudiante seguramente va a buscar en los párrafos y dará cuenta que sí, que sigue indicando órdenes. Y entonces podrá hacerle otra pregunta diciéndole, y entonces si indican órdenes, ¿por qué no están resaltadas también en mayúscula allí? Y entonces el estudiante se va a dar cuenta que esa no es la razón, que la razón por la que el autor ha puesto en mayúscula no es que indiquen orden, sino que quieren enfatizarlas dado que resultan ser importantes. Y así podríamos analizar otras alternativas, porque cada una de las alternativas evidencia un error en el estudiante y el error tiene que ser visto como una oportunidad para que ese estudiante en particular y todo el aula se beneficie. Y eso tiene que observar el acompañante. El acompañante tiene que observar que el docente está desarrollando una evaluación y una retroalimentación de esa naturaleza. Y eso podrá hacerlo en la medida que él también conozca los procesos que están involucrados en la resolución de una tarea. Bien, Johnny, pero esto ocurre con una pregunta que trae alternativas para marcar. ¿Y qué ocurre con otro tipo de preguntas? ¿Tenemos otros ejemplos? ¿La prueba, el informe trae otros ejemplos también? Claro, pensando en justamente en que las preguntas pueden ser de diverso tipo y que las tareas a realizarse en clase igualmente deben ser diversas. Tengo aquí otro ejemplo en pantalla. Este es un ejemplo de este año, es un texto múltiple porque tiene dos textos que forman parte de él y es un texto descriptivo porque nos da una serie de características acerca del delfín rosado. Cada uno a su estilo. En el primero, un estilo más literario, más subjetivo, y en el segundo, un estilo más académico, más enciclopédico, acompañado también de una tabla. Entonces aquí se formuló la siguiente pregunta: ¿te parece que el texto 2 ayuda a comprender mejor la información del texto 1? ¿Por qué? Se le pide al estudiante que sustente su posición. Sabemos que esto es evaluado en la rúbrica si es que el profesor promueve el pensamiento crítico, por ejemplo, con este tipo de pregunta. Frente a esta pregunta, los estudiantes han tenido respuestas como las que vemos en pantalla. Sí, en el texto te da más características del delfín rosado y te aclara algunas cosas que no se entienden en el texto 1. Entonces, este estudiante primero toma postura, ¿no? Y dice, sí creo que el texto 2 contribuye a entender mejor el texto 1. Y segundo, da su fundamento. Y su fundamento está por el lado de la complementariedad, de que el texto 2 va a ampliar o a especificar algunas características del texto 1. También es posible que en esta pregunta se pueda responder de manera negativa, no. E igual el estudiante toma postura, no. Y luego
da el sustento. Esta respuesta es bien interesante porque nos permite ver que el estudiante logró diferenciar los estilos que tiene el texto y nos dice que están escritos de formas distintas, pero logra identificar un solo tema. Dice, hablan de lo mismo. Por lo tanto, el texto 2 no necesariamente ayuda a comprender el texto 1, dado que habla de las características del delfín rosado. Entonces, como vemos, fíjense, esto es algo que debe promoverse en clase, que las respuestas no estén encuadradas o encasilladas a lo que el profesor quiere o piensa, sino todas las posibilidades que da la pregunta como para responder. Entonces, una pregunta de reflexión bien formulada da como para que el estudiante pueda sustentar de manera positiva o negativa. Veamos ahora ejemplos en pantalla de estudiantes que no acertaron, que no dieron una respuesta adecuada. Por ejemplo, porque el delfín rosado o los delfines rosados se deslizan en las ramas y nadan entre los árboles. ¿Qué ha hecho este estudiante? Está simple, primero no toma postura, no dice ni sí ni no. O sea, sí el texto 1 contribuye al texto 2, ni no contribuye. Simplemente recuerda algo del texto, fragmentos del texto, y lo transcribe prácticamente. Otra respuesta puede ser esta. Sí, porque en el texto 1 la idea es más amplia y extensa, y en el texto 2 la idea se resume y comprime los datos. Es decir, este estudiante toma postura, pero asume equivocadamente que el texto 2 resume el texto 1, ¿no? Si pudiéramos leer con más detalle, ustedes pueden hacerlo en el informe, se van a dar cuenta que el texto 2 no resume para nada el texto 1, ¿no? Presenta características nuevas, otro tipo de abordaje del tema, etc. Entonces no es un resumen el texto 2 no es un resumen del texto 1. Y finalmente tengo aquí otra respuesta en la que el estudiante toma postura, se dice sí, ¿no? Igual recuerda algunas cosas del texto, en este caso ubicadas en la parte final, y guiado tal vez por las prácticas pedagógicas de orientar la lectura de los textos hacia la moraleja, el mensaje, nos habla de la condición de extinción y que debemos preocuparnos por la condición en la que se encuentra el delfín rosado. Entonces, reitero la idea, en la medida que los acompañantes puedan conocer los procesos involucrados en la resolución de una pregunta, de una tarea, de una actividad, ellos podrán observar de manera más fina, más precisa a su acompañado y plantear todo el plan de acompañamiento individualizado que los acompañantes tienen que hacer. Qué importante, Johnny. Entonces, consideramos que podríamos quedarnos con algunas ideas de este bloque. La primera es que los informes, como el informe de lectura que nos ha descrito Johnny, nos traen algunas secciones. Quizá una de las más importantes es cómo podemos trabajar con los logros y las dificultades de los estudiantes. Es decir, el acompañante no encontrará pautas para el acompañamiento, pero sí encontrará algunas orientaciones que le permitan notar cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes para resolver algunas tareas relacionadas con lectura y cómo el docente tendría que trabajar sobre esas dificultades. Por otro lado, nos decía Maritza que justamente el acompañante trabaja con el diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes, pero también con el diagnóstico del desempeño del docente. Y su tarea es vincular ambos diagnósticos y tomar las decisiones más pertinentes para mejorar el desempeño, pero en miras del mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Esta es una tarea, nos decía Maritza, que implica principalmente una acción de reflexión con los docentes, una acción reflexiva que le permita al docente descubrir, con ayuda del acompañante, sus propios supuestos y creencias y que luego le permita un trabajo autónomo, es decir, cómo ir aprendiendo cada uno a reflexionar sobre su propia práctica, de construir su práctica y tomar decisiones de manera autónoma para mejorarla. Con estas ideas nos quedamos en este bloque
Regresamos luego, no olviden plantear sus preguntas en el chat, que habrá un bloque final para poder contestarlas con los especialistas. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos nuevamente conectados aquí en esta videoconferencia. Esta vez nos acompaña en este bloque el especialista de matemática, Percy Merino. Buenas tardes, Percy. Buenas tardes, Vilma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y continuamos con la compañía de Maritza Chaupis, que es coordinadora pedagógica de una institución educativa de jornada escolar completa de la UGEL 1. En este bloque vamos a conversar con Percy acerca del informe dirigido a los docentes de matemática. Percy, antes conversábamos con Johnny sobre los informes de lectura. Cuéntanos, por favor, ¿qué aportes trae el informe de matemática para el trabajo con los docentes y que podría ser de utilidad para el acompañante pedagógico? Bueno, gracias por la oportunidad, Vilma. Buenas tardes con todos los acompañantes. De verdad que para nosotros es un gusto estar con ustedes acompañándonos en esta charla. Y bueno, básicamente, al igual que en el curso en el área de comunicación, también en el área de matemática nosotros abordamos los logros, que se espera que un estudiante al finalizar un ciclo o un grado de la currícula hayan alcanzado. Y para esto nosotros hacemos referencia, como ustedes ya conocen, a todos los niveles, dentro del nivel satisfactorio, en proceso, en inicio, pero vamos a presentar a continuación algunas láminas que representan de manera resumida en qué consisten estos logros. Como sabemos, cuando un estudiante alcanza lo esperado, debe estar en la capacidad de formular y resolver problemas que le permitan inferir información, condiciones o características de un problema, establecer relaciones de dependencia o de equivalencia entre las variables, interpretar propiedades básicas de objetos matemáticos y además verificar las conjeturas a través de ejemplos y contraejemplos. Todas estas actividades de alguna manera están vinculadas a esta habilidad que está de alguna manera mencionada en la rúbrica 3 que el postacompañante pedagógico se utiliza, ¿no? Y que tiene que ver con el razonamiento matemático. Además de esto, consideramos que un estudiante alcanza lo esperado cuando es capaz de integrar diferentes nociones matemáticas, representa de diversas maneras un mismo objeto matemático y además es capaz de diseñar y crear sus propias estrategias para resolver un problema. Todo esto está vinculado también a otro aspecto o a otra habilidad que también está considerada en la rúbrica 3, que tiene que ver con la creatividad. Y por último, decimos entonces que un estudiante también está dentro de lo que se espera en el nivel, cuando es capaz de elaborar sus propios argumentos, cuando es capaz de formular sus propias situaciones problemáticas y problematizar a partir de eso y poder tener justificaciones y explicaciones adecuadas para resolver un problema o para tomar una postura y argumentarla. Entonces, esto está vinculado al pensamiento crítico de los estudiantes que deben alcanzar. Entonces, esto que nos has descrito es lo esperado, digamos, en los logros de aprendizaje para los estudiantes. Un estudiante que logra nivel satisfactorio logra esto que nos has descrito. Ese conjunto de habilidades que acabamos de mencionar, que están vinculadas a los conocimientos matemáticos propiamente dichos, son los que se espera que un estudiante, sea cual sea el grado, ojo con eso, ¿eh? Y entonces seguramente tenemos también algunos ejemplos que puedan graficar mejor esto para que los acompañantes puedan trabajar con este material que es el informe para docentes de matemática. Así es, Vilma. Gracias más bien por la oportunidad de mostrar un ejemplo. En este caso, cuando nosotros en el reporte planteamos ejemplos, buscamos básicamente a través de este ejemplo que observamos que el maestro, y en este caso el acompañante pedagógico, puede identificar que el reporte trae también aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de todos los procesos cognitivos que están involucrados al resolver un problema. En este caso específico, en el ejemplo que les estoy mostrando, observamos que la tarea consiste en que el estudiante interprete una situación de la vida real que está de alguna manera expresado matemáticamente a través de una gráfica. Observamos que hay dos variables o dos magnitudes que están de alguna manera relacionándose, que tienen que ver con la altura que alcanza una vela o que tiene una vela y el tiempo que va transcurriendo
y qué es lo que ocurre con la altura de la vela desde el momento que está siendo encendida. Y hay una serie de datos ahí que el estudiante tiene que vincular y tiene que relacionar. Básicamente ahí el estudiante tiene que inferir información, interpretar las variables que están de por medio, en este caso las dos magnitudes que hablamos, altura y tiempo. El estudiante tiene que evaluar las alternativas y además de eso tiene que de alguna manera vincularse o acercarse o aproximarse al tipo de representación que estaba observando. Tiene que saber qué cosa significa esa recta en el contexto que le están planteando. Y ahí esto es con un estudiante que logra responder correctamente a la pregunta. Así es. ¿Y qué pasa con aquellos que se equivocan? Le preguntaba a Johnny también acerca de, igual tenemos estudiantes que obviamente no logran acertar la respuesta. Sí. Antes de mencionarte sobre los estudiantes que se equivocan, te muestro en la lámina cuáles son los logros que se han podido evidenciar rapidito nada más, que tiene que ver un poco con lo que las diversas estrategias que el estudiante puede utilizar para resolver un problema. En este caso, el estudiante puede utilizar sus nociones conceptuales, su interpretación o su habilidad para poder vincular eso que matemáticamente lo aprendió con una situación real, que en este caso es la variación de la altura respecto al tiempo. Y además de eso, la importancia que tiene estos logros es que el estudiante de alguna manera entiende que la matemática va más allá de lo abstracto, sino que lo ve como algo próximo a su vida real. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a los Percy, entonces quiere decir, perdona, antes que hay distintos caminos para llegar a una respuesta. Así es eso lo que nos has mostrado en la lámina anterior. Así es. Mira, en la siguiente lámina también te muestro un segundo ejemplo donde también se puede evidenciar si es un problema interesante, es un problema de respuesta abierta que tiene una gran riqueza porque te permite evidenciar una serie de estrategias, de formas diferentes de representar la misma situación. Se le pide al estudiante que de alguna manera confirme si una afirmación de una persona donde dice que el 20% siempre es menor que el 50% es verdad o que se demuestre que no se cumple siempre. En todo caso, estos dos ejemplos que observamos que el chico utiliza estrategias tanto numéricas, ejemplifica, utiliza gráficos con cantidades discretas, con cantidades continuas, y de alguna manera podemos evidenciar, además de los logros, como decías hace un momento, las dificultades. Y vamos a ver rapidito nada más las dificultades. Las dificultades. En el primer ejemplo que propusimos, la principal dificultad que se puede evidenciar es que los chicos les cuesta interpretar eso que era un concepto algo abstracto, algo formal, algo estructurado en una situación real. Qué importante es que el chico pueda interpretar, por ejemplo, qué representa, como se observa en la gráfica, cada punto, cada elemento de esa recta. En el siguiente ejemplo, también podríamos observar que los chicos, para poder determinar los porcentajes o para poder ejemplificar el porcentaje, tiene que, de alguna manera, tiene la dificultad de entender que el porcentaje es como si fueran cantidades numéricas. Es decir, para algunos estudiantes, por ejemplo, tienen que el 20% va a ser menor que el 50% porque 20 como número es menor que 50. Ejemplos de este tipo de alguna manera evidencian las dificultades que tienen los estudiantes y esto está también en nuestro reporte. Bien, entonces el reporte lo que va a brindar justamente es un análisis de qué es lo que logran, los que logran responder correctamente algunas preguntas y si pueden hacerlo por distintos caminos y qué dificultades tienen los que se equivocan al contestar. ¿Sí? Maritza, un acompañante pedagógico, entiendo, no necesariamente es del área de matemática y de pronto esta área podría resultar algo complejo, distante. Sin embargo, hay algunos elementos que podrían ser utilizados por los docentes acompañantes para acompañar en esta área. ¿Qué es lo que encuentras tú de lo que nos ha explicado Percy o de los informes de matemática que podrían ser útiles para poder acompañar a estos docentes? Claro que sí, Vilma. Justamente estos reportes nos brindan a nosotros información muy importante, ya que a pesar que no seamos del área, podemos encontrar propuestas y sugerencias que van a servirnos a nosotros para orientar a los docentes que acompañamos
justamente para que un poco redireccionen sus estrategias, ¿no? Toda vez que a través de sus sesiones tiene que promover en el estudiante esto que nos mencionaba Percy, como el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico. Como acompañante, por ejemplo, me va a permitir observar, ¿no? Observar y orientar un poco en el sentido de ver si el docente permite al estudiante llegar a un mismo resultado a través de diferentes caminos, lo que mencionaba justamente él, o tal vez pueda observar si el docente es muy rígido, poco flexible, en donde solamente espera un camino para llegar a la respuesta. Otro punto importante que nos permite a nosotros también como acompañantes es un poco promover en el docente que utilice las situaciones de contexto, las situaciones actuales, que le sirva como punto de interés, de algo atractivo al estudiante, para que él justamente pueda encontrar esa significatividad en lo que él aprende. Y a partir de ahí, como docente, pueda pues hacer un acompañamiento al estudiante a partir de sus dificultades. Esto que llamamos un poco la retroalimentación, ¿no? Pero una retroalimentación pertinente, según lo que se presenta. Y finalmente podríamos también resaltar algo importante, que es necesario promover en los docentes la reflexión, ¿no? La reflexión sobre que estamos hablando de un mismo estudiante que tiene diferentes docentes, que tiene diferentes cursos, pero que está logrando las mismas habilidades. Claro. Percy, tú nos hablabas de los logros y de las dificultades. Maritza nos menciona ahora qué es lo que hace un docente cuando un estudiante se equivoca, es decir, cómo retroalimenta frente a un error. ¿Qué nos podrías señalar al respecto, específicamente en el área de matemática? Bueno, básicamente hay dos aspectos que son importantes dentro de la retroalimentación. Uno tiene que ver con el momento de la retroalimentación y el proceso en el cual se puede dar una retroalimentación. No es lo mismo dar una retroalimentación desde la mirada, digamos, de un desarrollo de clase, un desempeño de clase, que desde la mirada de una evaluación en el aula, que desde la mirada de una evaluación de sistemas. Son procesos diferentes. Entonces, lo primero que tendría que tener claro el maestro es identificar cuál es el momento en el que se encuentra para hacer una retroalimentación adecuada. Y lo segundo tiene que ver con el tipo de retroalimentación que va a proponer, ¿no? Vamos a observar un ejemplo. Para más o menos entender. En este segundo aspecto, por ejemplo, habíamos mencionado en el ejemplo 2 la tarea en la que un estudiante tiene que, de alguna manera, ejemplificar para probar que el 20% de una cantidad siempre es menor que el 50%. Y habíamos visto que una respuesta de uno de los alumnos había dicho que el 20 es menor que 50. Porque 20 como número sí, pues es menor que 50. Y otra respuesta era, sí es menor porque el 20% de 100 es menor que el 50% de 100, ¿de acuerdo? Esa era otra respuesta del estudiante, de otro estudiante. Entonces, la pregunta, por ejemplo, si estuviera eso en un desarrollo de clase o en un momento de un trabajo en grupo, un trabajo colaborativo, y uno de los estudiantes propone una afirmación como esa, sería, por ejemplo, una pertinente que el maestro, en vez de indicarle cuál es el camino o la ruta que debe seguir, de repente proponerle una pregunta reflexiva, una pregunta que lo haga reflexionar sobre el error. Por ejemplo, proponerle, ¿y qué pasaría si tu cantidad ya no es 100? Si tu referente es otro. Si hablamos, por ejemplo, del 20% ya no de 100, sino el 20% de 500 y el 50% de 30. O propónme tú un ejemplo de repente. Entonces el alumno va a partir de la idea del error que ha tenido y va a darse cuenta que si le planteas, basta con que le plantees, ¿y qué pasaría si las cantidades fueran diferentes? El alumno se va a dar cuenta que por ahí hay una posibilidad de que su afirmación no sea totalmente verdadera. Entonces, ese tipo de situaciones son las que despiertan un poco ese interés por el estudiante para que el docente de alguna manera evidencie que no se trata de darle el camino correcto, sino de generarle preguntas que al estudiante lo hagan reflexionar. Pero esa es una parte. Y la segunda parte tiene que ver, y el reporte lo propone, desde la retroalimentación para el mismo docente. El acompañante pedagógico también puede revisar el reporte, y en el reporte va a evidenciar una serie de preguntas que lo pueden hacer reflexionar al docente con el que está trabajando.
por ejemplo, cuando plantea la retroalimentación para el docente, puede decirle, en tu práctica docente, ¿le das libertad a los estudiantes para que planteen estrategias diversas? Los estudiantes, por ejemplo, tienen formas de representar de diversas maneras un mismo concepto matemático. ¿Qué haces tú? ¿Qué actividades has generado para que eso se dé? O, ¿cómo tú podrías, de alguna manera, en tu clase, generar tareas cada vez más complejas o cada vez más profundas para darte cuenta si el chico está comprendiendo o no está comprendiendo la noción matemática implicada? Entonces, de alguna manera, esas preguntas se plantean en el reporte para que el docente reflexione sobre eso. ¿Sí? Bien, la práctica de acompañamiento, Maritza, esto que nos dice Percy, ¿cómo se vincula? ¿Cómo orientan ustedes la retroalimentación? ¿Qué es lo que encuentran o qué es lo que se espera en la retroalimentación que realizan los docentes? Sí, efectivamente, nosotros en nuestra labor de acompañante entramos a la observación, a la visita al docente y definitivamente están haciendo la retroalimentación, ¿no?, en cada sesión, pero por ahí estamos encontrando de pronto un tipo de retroalimentación todavía muy elemental, ¿no?, donde tal vez el estudiante da una respuesta equivocada o una respuesta la que sea y el docente se está limitando a decirle de repente sí, muy bien o no, ¿no? Entonces, de pronto por ahí todavía tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no?, un tipo de retroalimentación de repente, como dice él, orientada más hacia la reflexión. También estamos encontrando, por ejemplo, esta retroalimentación un poco descriptiva, ¿no?, donde de repente le decimos, mira, no, pero le vamos como que dando la ruta, el camino, las sugerencias para que él llegue a la respuesta. Lo que esperamos, lógicamente, a lo largo de este año es ir trabajando en el tipo de retroalimentación mucho más efectivo, aquel en donde se le proponga al estudiante o donde se le brinde oportunidades, pues, de ser él mismo quien identifique el error y a partir de ahí vaya logrando dar con la respuesta correcta, pero de repente el docente ahí tiene que ser como un mediador, estarle formulando interrogantes, preguntas que le permita realizar este proceso al estudiante. Sí, dos cositas nada más para agregar. Tiene que ver con digamos, el error sabemos que se presenta como una oportunidad de aprendizaje para el estudiante, pero el error también tiene que ser valorado por el docente porque te permite identificar en qué momento, en qué situación se encuentra tu estudiante, para que a partir de ahí tú puedas ir cubriendo esos vacíos, cubriendo esos espacios que quedan pendientes y que si no se terminan de cubrir al finalizar un grado determinado, la consecuencia va a venir en los grados posteriores, ¿de acuerdo? Y por último, ahorita que acabas de mencionar de la retroalimentación, esta parte me parece importante también mencionarla porque de pasada también hacemos conocer que la UMC próximamente vamos a sacar un estudio que se ha hecho a un grupo, un poco más de 200 docentes, que tienen que ver con el tratamiento del error y el tipo de retroalimentación que proponen a sus estudiantes. Entonces, es una oportunidad también para invitarlos a todos los profesores, acompañantes pedagógicos y también a los docentes en general que puedan revisar la página web de la UMC, que ustedes van a poder encontrar próximamente este estudio que de alguna manera nos va a dar más luces. Qué bueno, Percy. Entonces, atentos los acompañantes pedagógicos y los docentes en general. Próximamente ya vamos a tener en la página web de la UMC esta publicación. Entonces la tienen hoy como primicia. Y solo para resumir en algunas ideas, qué importante trabajar justamente a partir del error. El acompañante pedagógico trabaja a partir de recuperar justamente el error que comete el estudiante como una oportunidad para justamente acompañarlo en sus aprendizajes, pero a su vez trabaja con el error, digamos, en el desempeño del docente, y justamente ahí el acompañante también muestra cómo puede ir guiando al docente en su reflexión sobre el desempeño que tiene en el trabajo docente, para que vaya descubriendo sus errores y vaya encontrando la ruta para mejorarlos. Entonces, doblemente el acompañante pedagógico tiene que tener claro cómo es una retroalimentación efectiva. No basta la palmadita en el hombro, no basta animarlos, hay que, ni tampoco decirles la respuesta, cómo debe ser, sino acompañar a los docentes y a los estudiantes en ir descubriendo por dónde está el error, cuál es la razón y
ir descubriendo cuál es el mejor camino para llegar al desempeño correcto o a la respuesta correcta. Por esto es importante que el acompañante pedagógico planifique sus sesiones de acompañamiento. Un acompañante no puede ir sin saber, sin tener un previo diagnóstico. Y finalmente, y a esto le ponía énfasis Maritza desde el principio, desde el primer bloque, y finalmente el informe de matemática nos trae, así como el informe de lectura, también información sobre los logros y las dificultades de los estudiantes. Y esto nos sirve para orientar tanto el trabajo con los docentes como con los estudiantes mismos. Entonces, con estas ideas, regresamos en el siguiente bloque. No olviden plantear sus preguntas en el chat, que en el último bloque los especialistas estarán aquí para contestar a sus dudas e interrogantes. No nos dejen, que ya regresamos. Bien, estamos aquí nuevamente. Es un gusto estar con los acompañantes pedagógicos, porque sabemos que si llegamos a un acompañante pedagógico estamos llegando en realidad a varios docentes de nuestras escuelas. Continuamos con Maritza Chaupis, que es coordinadora pedagógica en la UGEL 1, y nos acompaña ahora en este bloque Jorge Javier. Jorge Javier es especialista del equipo de Ciudadanía y Ciencias Sociales y ha sido parte del equipo que elabora los informes del área de Historia, Geografía y Economía. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Cuéntanos, Jorge, por favor, ¿y qué información nos trae el informe para docentes de Historia, Geografía y Economía que tú destacarías en esta labor, en esta conversación con los acompañantes pedagógicos? Sí, Vilma. Bueno, en primer lugar, un primer elemento importante para el trabajo que desarrollan tanto los acompañantes pedagógicos como los docentes del área son los niveles de logro. En la medida en que los niveles de logro muestran la progresión de los aprendizajes. Entre estos niveles, el nivel satisfactorio tiene una especial importancia, ya que muestra los aprendizajes esperados para un grado, para un ciclo, para un área en particular. En ese sentido, el nivel satisfactorio se constituye como la meta de aprendizaje. Entonces es importante conocer la meta para poder, a partir de ello, plantear nuestro trabajo en el aula como docentes. Para ilustrar esto, entonces, tenemos la siguiente diapositiva, donde se muestra la descripción del nivel satisfactorio que hemos construido en Historia, Geografía y Economía a partir de las evidencias de la prueba y también, obviamente, en consonancia con lo que dice el currículo nacional. La descripción del nivel de logro nos dice que los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces de explicar y evaluar las problemáticas socioambientales y los procesos de la historia. Estas explicaciones y estas evaluaciones las pueden hacer además en distintos contextos. Por ejemplo, pueden vincular el pasado y el presente en términos históricos. También los estudiantes de este nivel estarían en la posibilidad de analizar, por ejemplo, una problemática ambiental en su contexto más próximo, pero también, por ejemplo, una escala global. Además, los estudiantes del nivel satisfactorio son capaces de comprender y utilizar una serie de conceptos e información que le permiten, además, abordar problemáticas que por sus características, estas problemáticas sociales, tienen una multiplicidad de factores, ¿no es cierto? Una serie de factores que deben ser analizados y comprendidos para comprender estas problemáticas. Finalmente, una característica importante del nivel también es que los estudiantes demuestran haber interiorizado un razonamiento causal que les permite identificar causas y consecuencias en estos procesos sociales. Este es el nivel satisfactorio, Jorge, es decir, lo que se espera, como decías, que logre un estudiante en el área. ¿Y qué pasa con el nivel en proceso, el nivel en inicio, que son los otros niveles en los cuales quedan clasificados los estudiantes? Sí, claro, habíamos hablado de que los aprendizajes son una progresión, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos en el satisfactorio la meta, en los niveles que se encuentran por debajo, vamos a tener el camino que nos permite lograr los aprendizajes esperados. Esto además es importante porque la prueba también nos ha demostrado que hay una cantidad importante de estudiantes que no han alcanzado el nivel satisfactorio. En el caso de HG son el 85%. Entonces es importante definir, diagnosticar, identificar qué es lo que sí pueden hacer este grupo importante de estudiantes, ¿no? Identificar lo que ellos están en capacidad de hacer va a permitir que a partir de ello un docente plantee sus intervenciones pedagógicas o un acompañante pueda
guiar y acompañar al docente en pasar de ese diagnóstico a sus intervenciones, ¿no? Para ilustrar esto, tenemos la siguiente diapositiva. Nosotros hemos extraído una pregunta de la prueba, donde a partir de una noticia sobre una de las problemáticas ambientales que tiene mayor incidencia en la actualidad, como la tala ilegal, se plantea una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta lo que pide es que el estudiante evalúe si una autoridad ha actuado correcta o incorrectamente en un caso vinculado a la tala ilegal. Si un estudiante responde correctamente una pregunta como esta, estaría demostrando, como lo muestra la diapositiva, que es capaz en un nivel satisfactorio de evaluar las acciones de los distintos actores que componen una problemática como la que la pregunta muestra. Además, pueden evaluar estas acciones en función tanto del contexto como el rol que tiene un actor. Si el actor es una autoridad, va a tener un rol específico y va a tener una responsabilidad específica, como nos muestra el caso. Pero ¿qué pasa si el estudiante no ha conseguido lograr este desempeño, ¿no? El docente, con la guía y el apoyo del acompañante, puede pensar qué puede hacer mi estudiante y puede él diagnosticar que, si bien es cierto, un estudiante puede no evaluar la acción de estos actores, quizás sí puede, más bien, identificar el conjunto de actores involucrados en una problemática. Lo puede hacer en información explícita o también puede reconstruir la presencia de actores a partir de su experiencia o sus conocimientos previos. Si el docente ve que su estudiante aún no logra un desempeño de un nivel en proceso, podría seguir rastreando, ¿no es cierto? ¿Qué sí puede hacer? Y como lo muestra en la diapositiva, podría más bien darse cuenta que el estudiante es capaz de describir las problemáticas sociales sin considerar aún la presencia o las acciones de estos actores, ¿no? Entonces, uno puede ir diagnosticando dónde está mi estudiante, porque esa es la manera en la cual yo luego puedo guiar su aprendizaje para el aprendizaje esperado. De acuerdo, Jorge. Entonces, Maritza, dinos, ¿cómo un acompañante podría usar esta información que nos explica Jorge para asesorar al docente acompañado en el aula? Sí, efectivamente. Esto lo realizamos en los espacios que tenemos, que lo mencionamos hace un momento, como son los grupos de interaprendizaje o los talleres o los colegiados, en donde revisamos estos reportes, observamos también las propuestas que ellos nos plantean y justamente todo eso nos va llevando a la reflexión un poco del desempeño que estamos realizando, si realmente estamos exponiendo a los chicos a oportunidades para potencializar esto que estamos llamando las habilidades, el pensamiento crítico, que es tan importante en nuestra área, la creatividad, si realmente estamos haciendo uso del contexto para maximizar esto, y definitivamente esto pues nos lleva a tomar a veces decisiones que decíamos nosotros, a incorporar en nuestros documentos pedagógicos, y definitivamente siempre todo orientado a atender las necesidades particulares de nuestro grupo, ¿no? Porque por más que tengamos de repente un mismo grado, son diferentes secciones y tienen muchas particularidades. Es en estos espacios en donde aprovechamos para hacer esos intercambios, ¿no? Que retroalimentan nuestro propio quehacer y que enriquecen en realidad esta labor. Claro, de pronto si la actividad es muy difícil para un grupo que todavía no ha logrado un nivel, de pronto los sienten inalcanzable el aprendizaje que el docente le está proponiendo, ¿no? Y así el diagnóstico cumple, digamos que su rol, ¿no? Desde esta idea que nos ha planteado Jorge de la progresión de los aprendizajes. Jorge, pero también en las otras áreas, con Percy, con Johnny, hemos conversado acerca de los logros y las dificultades. Seguramente en el informe de Historia, Geografía y Economía también se desarrolla este aspecto. Sí, claro que sí. Nosotros analizamos también, pregunta por pregunta, los logros y las dificultades que van mostrando los estudiantes. Como se ve en la siguiente diapositiva, hemos traído un ejemplo también de una pregunta de la prueba para ilustrar esto, ¿no? La pregunta que presentamos ahí trata acerca de uno de los hechos más conocidos de la historia, que son los viajes, las primeras expediciones de Colón hacia América. Luego de plantear el contexto, se pregunta cuál de las siguientes es una causa económica para la realización de la primera expedición de Colón.
La respuesta correcta es la D, como se ve ahí en la imagen, que se refiere a la necesidad europea de encontrar nuevas rutas comerciales, ¿no? Como causa de esta expedición. Entonces, analizando los procesos que sigue un estudiante para llegar a esta respuesta correcta, vemos que, en primer lugar, es necesario que el estudiante conozca el concepto de causa, ¿cierto? Tiene que saber que la causa es un hecho previo y que además es una condición que favorece o determina, en este caso, por ejemplo, los viajes de Colón. Además de conocer la noción de causa, luego el estudiante debe analizar cuál de las 4 causas propuestas en la pregunta cumplen con esas condiciones. Una vez que ha determinado cuáles son efectivamente causas del hecho, ya le queda discriminar cuál dentro de todas sería la causa económica, ¿no? Vincular la causa con los ámbitos a los cuales estas causas corresponden. Este sería el proceso de un estudiante que responde correctamente una pregunta como la que hemos mostrado. Igual preguntaba yo a los otros especialistas, bien, esto es lo que ocurre con los que responden correctamente, pero ¿y qué pasa con los que se equivocan? También se analizan los errores cometidos, cómo nos sirve esta información en historia, geografía y economía. Sí, claro, junto con los logros también, como lo mostraron también John y Percy en el caso de sus áreas, nosotros también hemos identificado las dificultades que se expresan cuando un estudiante no resuelve o marca una alternativa incorrecta. Entonces, como nos muestra la diapositiva, hemos identificado en este caso en particular 3 dificultades que igual están vinculadas, ¿no? Una primera dificultad se debería a la confusión entre los conceptos de causa y consecuencia. Cuando el estudiante marca la alternativa A, que dice el desarrollo de la minería en Hispanoamérica y la asume como causa del viaje de Colón, está proponiendo como causa más bien un hecho posterior. Eso está vinculado, antes de eso, también en el informe nosotros siempre tratamos de proponer algunas estrategias para abordar estas dificultades. En este caso, por ejemplo, si veo que mi estudiante no tiene muy claro el concepto de causa, una estrategia podría ser que proponerle a los estudiantes que ellos mismos hagan las definiciones de los conceptos, ¿no? Cuando uno lee un concepto uno puede orientarse, pero cuando uno hace el ejercicio de definir el concepto en sus propios términos, es realmente cuando uno lo incorpora y lo puede aplicar a cualquier problemática que se deba analizar. Otra dificultad en esta pregunta sería estaría relacionada a una dificultad para establecer o reconocer secuencias temporales. Puede que yo sepa que la causa es previa, pero no tengo clara la progresión de los hechos en el tiempo. Entonces puede ser que piense que la minería se desarrolló antes del viaje de Colón, lo cual es más bien un error de secuencia temporal. Para ubicar causas y consecuencias y desarrollar la noción de causalidad, una estrategia puede ser utilizar la línea de tiempo para ubicar causas y consecuencias, ¿no? Ver estas causas y consecuencias de forma gráfica puede reforzar esta noción. Finalmente, esta pregunta nos muestra una dificultad para relacionar correctamente los hechos con el ámbito al cual corresponden. Esto se vería en los estudiantes que marcan la alternativa B o C, donde ponen una causa política o una causa más bien cultural, social, como confundiéndola con la causa económica que se pide identificar. Para esto, una estrategia, además que cumple con el rol de traer la actualidad al aula, podría ser hacer ejercicios para clasificar noticias. Si la noticia es económica, política, cultural, social, ¿no? Y a partir de eso, reforzar esta habilidad. Esto que nos mencionas, Jorge, es a partir de un ejemplo de un ítem, pero ¿hay algún diagnóstico, digamos, acerca de dificultades más bien generales que se han presentado en la prueba de Historia, Geografía y Economía? Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros hemos identificado algunas dificultades más bien transversales a distintas preguntas que se encontraban en la prueba y hemos ubicado entonces algunas dificultades generales, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el trabajo con fuentes. Tanto en la historia como en la geografía ha resultado muy difícil para los estudiantes evaluar la utilidad de las fuentes y además identificar y procesar la información de las mismas. Otra dificultad importante que hemos evidenciado en la evaluación del área es que es complicado para los estudiantes explicar los hechos de la historia
o las problemáticas actuales en función de los actores sociales y el contexto. Parece ser esto complejo para los estudiantes evaluados. Finalmente, una tercera dificultad general sería establecer relaciones entre los distintos factores que comprenden una problemática o un proceso de la historia. Bien, y entonces, Maritza, esto que nos está comentando Jorge, ¿cómo lo encuentras en el área de Historia, Geografía y Economía? ¿No? Un acompañante acompaña por lo general muchas áreas, ¿no? Y entre ellas está Historia y Geografía. ¿Qué es lo que encuentras como prácticas recurrentes o qué observación has tenido al respecto de esta área? Claro, Vilma. Sí, nosotros, por ejemplo, como acompañantes pedagógicos, tú lo habías dicho, vamos a diferentes áreas sin ser necesariamente nosotros de esta especialidad. Lo que todavía de repente estamos encontrando es un poco salir de ese concepto del maestro que brinda los conocimientos, un poco discursivo, ¿no? Un poco de transmitir solamente de pronto por ahí fechas, hechos, sucesos, y lo que nos falta un poco es ir relacionando esto que nos mencionaba, por ejemplo, Jorge, el hecho del presente, lo que vivenciamos ahora y qué ha ocurrido en nuestro pasado y cómo de nuestras acciones se va a poder ver en el futuro, ¿no? Es cómo vamos articulando esto. Hoy, por ejemplo, en Historia, Geografía y Economía hablamos de un concepto muy importante para el estudiante como es la ciudadanía activa, esto que nos hace sentirnos parte de, y como nos sentimos parte de, nos sentimos comprometidos a realizar acciones en bien pues de la comunidad, ¿no? Esto que llamamos el bien común o la participación en esos asuntos públicos, eso tan importante. Tenemos que resaltar como acompañantes pedagógicos nosotros, durante todo ese año tenemos como meta mucho promover el docente reflexivo y el docente mediador, ¿no? Que a partir de un error que encuentren nos sirva como oportunidad para ir reforzando, ir retroalimentando. Es esa pues nuestra tarea y como decía hace un rato, pues nos está retando a ser más creativos, a estimular ese pensamiento crítico también en nosotros para poderlo luego transmitir al estudiante, toda vez que nosotros primero tenemos que sentirlo para luego poder transmitirlo también. Claro, Maritza, a lo largo de esta conversación se ha mencionado cómo desarrollar el razonamiento, el pensamiento crítico, la creatividad. Y tú nos mencionas este tema de la ciudadanía activa, que ciertamente es parte de este enfoque de Historia, Geografía y Economía. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué trae el informe al respecto, Jorge? ¿Cómo vincular el área con la ciudadanía activa? Tal vez hay algunas propuestas de actividades al respecto. Sí, nosotros hemos puesto mucho énfasis en el tema de ciudadanía activa, considerando que dentro del currículo el área se articula en torno a esta concepto o a esta noción, ¿no? Entonces, en el informe, junto con el análisis de logros y dificultades, hemos planteado también algunas orientaciones pedagógicas para el trabajo del área. Como ejemplo, entonces, he traído también una actividad que está en el informe, que la tenemos ahí en la diapositiva, y donde justamente pensando en el desarrollo de ciudadanía activa, una de las principales cosas que podemos hacer en pos de este objetivo es traer las noticias al trabajo del área, ¿no? Entonces, en el ejemplo, presentamos una noticia sobre la misma problemática que miramos en el ejemplo anterior, que es la tala ilegal, y a partir de esta noticia se puede desarrollar la ciudadanía activa, ¿no? Y para esto quería recuperar otra idea que nos mencionaba Marisa, que tiene que ver con este rol de mediador que tiene que tener en general los docentes y en particular los docentes de un área como Historia, Geografía y Economía, ¿no? Entendiendo que un docente que actúa como mediador más bien se encarga de, por ejemplo, plantear preguntas que permitan desencadenar los aprendizajes, disparar los aprendizajes en los estudiantes. Bajo esta perspectiva, entonces, a partir de una noticia como la que se muestra en el ejemplo, como tenemos ahí en la diapositiva, el docente puede plantear una serie de preguntas. Por ejemplo, un primer grupo de preguntas, que los tenemos en el primer recuadro, podrían orientarse a describir la problemática, ¿no es cierto? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Cuándo sucedieron? ¿Qué actores estaban directamente involucrados? A partir de este primer acercamiento, el docente puede pensar en otro grupo de respuestas distintas, donde más bien el estudiante
deba identificar o investigar cuáles son las posibles causas y cuáles los efectos en el ambiente, por ejemplo. El docente puede guiar a sus estudiantes a complejizar más su comprensión de la problemática. Entonces puede plantearle un tercer grupo de preguntas que más bien se orienten a valorar estas consecuencias. Por ejemplo, podría preguntarle qué consecuencias tiene sobre la vida de las personas y sobre la vida en sociedad. ¿Son estas consecuencias irreversibles? ¿Cómo nos afectarán en el futuro? Como hemos visto, el docente guía y complejiza un poco sus preguntas. Finalmente, podríamos preguntar si esta situación se pudo prevenir, de qué manera se pudo prevenir, o darle un marco temporal a la problemática y preguntarnos más bien desde cuándo la tala ilegal representa una amenaza para el desarrollo social del país, ¿no? Entonces, trabajar bajo esta perspectiva permite desarrollar la ciudadanía activa por un lado y también permite que el docente fomente a sus estudiantes algo que en la rúbrica de los acompañantes pedagógicos está muy presente, ¿no es cierto? Que es el razonamiento o el pensamiento crítico, entendiendo en este caso que luego de analizar una problemática de esta manera, el estudiante está listo para construir una postura y un argumento al respecto, una argumentación de su postura. Y que justamente se vincula con las rúbricas que ustedes trabajan para ir evaluando, diagnosticando, conversando con los docentes y fortaleciendo justamente, Maritza, los desempeños del docente, ¿no? Estas rúbricas que están vinculadas con el razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad. Bien, entonces, muchas gracias, Jorge. Nos quedamos con algunas ideas de este bloque. En principio, el aprendizaje es una progresión y justamente el acompañante acompañará al docente a fijar, a ayudar a proponer situaciones de aprendizaje que atiendan a los estudiantes desde el nivel en el que se encuentran, ¿no? Muchas veces, si es que estas decisiones sobre las situaciones de aprendizaje que se proponen a los estudiantes no son pertinentes a sus niveles de logro, pueden resultar de pronto demasiado fáciles, que los desanima y finalmente los estudiantes pierdan el interés en el área, o demasiado difíciles, que de pronto también sienten que no pueden y abandonan también este proceso de aprendizaje. Otra idea que rescataría de este bloque es que el acompañante debe tener claro el enfoque del área en Historia, Geografía y Economía, que es el de Ciudadanía Activa, y ver qué situaciones de aprendizaje proponen los docentes que justamente vinculen la realidad actual con lo que se está aprendiendo del pasado y cómo a partir de esto se construye el futuro. Nos quedamos con estas ideas, esperamos que los acompañantes revisen los informes pedagógicos de todas las áreas, porque vamos dándonos cuenta que este les puede ser de utilidad para su labor en el acompañamiento. Estamos recibiendo muchos comentarios y consultas en el chat. Regresamos en el último bloque con todos los especialistas para contestar algunas de estas preguntas. Muchas gracias. Estamos aquí en este último bloque con los especialistas que van a responder a sus preguntas. Ya nos han alcanzado algunas de ellas y entonces vamos a dar curso a las respuestas de los especialistas. Tenemos en primer lugar a Jacqueline de la UGEL 6. Johnny, a ver, tal vez nos puedes ayudar con esta pregunta. Jacqueline nos dice: durante la exposición se han mencionado constantemente las habilidades y los procesos cognitivos, pero ¿qué relación tiene esto con las competencias y capacidades del currículo? Muy bien, gracias Jacqueline por tu pregunta. Eso permite explicar algunos aspectos relacionados con nuestra prueba y de plano decimos que las pruebas que toma la UMC tienen una base curricular. ¿Esto qué significa? Significa que se evalúan las competencias, las capacidades establecidas en el currículo. Por ejemplo, evaluamos la competencia de comprende diferentes tipos de textos escritos. Esa es la competencia que nosotros evaluamos. ¿Cómo se concreta esta competencia en 3 capacidades o procesos cognitivos, ¿no? Uno, el de identificar información,
explícita en el texto, el otro es el de inferir e interpretar información a partir de los indicios que nos da el texto, y una tercera es la de reflexionar sobre el texto y evaluar el texto, el contexto, la forma que tiene, el contenido que tiene. Entonces, estos procesos cognitivos no son otras cosas que las capacidades. Es lo que pone en juego el estudiante para desarrollar las preguntas a las cuales nosotros lo enfrentamos. Bien, Johnny, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta que viene desde la UGEL 1, Maritza de Tugel. Samuel nos escribe de Villa El Salvador y él nos dice que cómo incluir los resultados de la evaluación censal de estudiante en nuestras reuniones colegiadas o GIAs. Él debe ser un acompañante, ¿no? Si es que ya contamos con un plan de acompañamiento, con un diagnóstico de la práctica docente. ¿Qué podrían hacer los docentes, Maritza? Sí, agradeciendo a Samuel por la pregunta que nos da pie también a ir absolviendo algunas dudas. Efectivamente, tenemos un plan ya elaborado y estructurado, pero tengamos en cuenta que esto es flexible, no es rígido. Entonces, en la medida que se va dando ese análisis, esta reflexión, pues se va a ir incorporando, ¿no? Porque vamos a ir mejorando, vamos a ir apuntando lógicamente al logro de estas habilidades. Bien, entonces pensar que las cosas no son rígidas, se pueden ir revisando de acuerdo a la información que se va recibiendo. También nos preguntan desde Tumbes. Jorge, tal vez tú puedas contestar esta pregunta. Es de Marlene, desde Tumbes. Ella nos plantea: los resultados de la ESE son útiles para orientar los aprendizajes de los estudiantes de segundo y tercero de secundaria, pero ¿de qué manera podrían servir para los otros grados en el que están los estudiantes? Sí, bueno, Vilma, respecto a la pregunta de Marlene, primero que nada agradecerle por su interrogante. Hemos enfatizado en esta presentación, creo que desde las tres áreas, que los aprendizajes son una progresión, ¿no? Entonces, creo que debería ser interés de todos los docentes de un área conocer los informes, por ejemplo, que se han elaborado para el sexto ciclo, entendiendo que los aprendizajes esperados para el sexto ciclo van a ser el cimiento, la base para los aprendizajes que se desarrollen, por ejemplo, en el ciclo siguiente. Y además también, para analizar los aprendizajes de un ciclo, también es importante conocer los aprendizajes que están en el ciclo anterior a la base de estos. Entonces, esta es una mirada que debería tener todo docente. Además, si miramos las evidencias de las distintas evaluaciones, podemos ver que un gran porcentaje de los estudiantes no han logrado aún los aprendizajes esperados para el ciclo. Entonces, el docente de tercero va a tener que seguir trabajando sobre estos, pero probablemente también el docente de cuarto, probablemente también el docente de quinto, ¿no? Finalmente, para culminar, creo que el docente que revisa estos informes, que trata de meterse en esta lógica progresiva, luego va a poder mirar también esta progresión de manera más autónoma, ir él mismo al currículo, identificar los aprendizajes esperados en los distintos grados y él mismo poder plantearse estas progresiones, poder identificarlas. Creo que la GEC, con este espacio del trabajo colegiado, presenta una gran oportunidad, ¿no? Nosotros, en la experiencia del trabajo en la UMC, hemos visto que para identificar estas graduaciones el diálogo, el trabajo conjunto es fundamental. Entonces, esa sería la utilidad de esta información para distintos grados. Aprovechar entonces los informes de todas las áreas, en todos los grados, y aprovechar la fortaleza que tiene la GEC con estos espacios y este acompañamiento. Tenemos una pregunta que efectivamente va para Percy, no queda la menor duda, porque nos dicen, Percy Milton, desde Apurímac, nos dice: tradicionalmente se asocia la matemática con el manejo de algoritmos y fórmulas. ¿De qué manera se puede promover desde la matemática el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico? ¿Es posible esto? ¿Qué nos puede decir, Percy? Es una pregunta bien interesante. Gracias por la pregunta, Milton. El punto de partida, creo, que debe ser el maestro. Nos cuesta, como maestros, trabajar sobre eso porque es parte de la concepción y parte de las creencias que tenemos respecto a cómo se debe enseñar matemática, porque muchas veces nosotros hemos aprendido matemática de esa manera. Entonces el punto de partida debe ser salir, romper esas concepciones, salir de esas creencias gradualmente, tal vez. No creo que sea
digamos, tan de pronto, y poco a poco ir buscando estrategias que de alguna manera sean primero un reto para él como maestro y luego un reto para los estudiantes. Por ejemplo, hablando de desarrollar la capacidad de razonar, ¿no? O la habilidad para razonar. Qué importante, por ejemplo, es que le proponga retos al estudiante de resolver problemas bajo algoritmos diferentes a los tradicionales. Vamos a resolver, por ejemplo, esta operación, vamos a partir de una situación intramatemática y vamos a tratar de resolverlo, pero no de la forma tradicional. Busquemos estrategias diferentes de resolverlo. Por ejemplo, otra situación, aprovechar las preguntas, o mejor dicho, las tareas o las situaciones problemáticas que no tengan respuestas únicas o que no tengan estrategias únicas para resolver. Entonces, ese tipo de preguntas que de alguna manera te permiten o le permitirían al estudiante ejercer esa amplitud de sus estrategias, de sus nociones, de la integración de sus diversas nociones matemáticas, también son preguntas que desarrollan no solamente el razonamiento, sino la creatividad. Y otro aspecto también importante tiene que ver con la formulación de problemas. Hace un momento, conversaba con un colega que me decía, y también he podido observar en el chat que hay una pregunta interesante que tiene que ver con que me dice, o plantea la pregunta y dice, ¿es más conveniente plantear 10 problemas y trabajarlos en clase a plantear un problema o 2 problemas donde el alumno tenga que crear o formular un problema? Entonces va a depender, no podemos decir ni lo uno ni lo otro, pero si esos 10 problemas son problemas rutinarios, problemas que trabajaron en clase, problemas que tratan de evaluar lo mismo, no tendría ningún sentido. Sin embargo, si yo puedo trabajar 2 problemas donde le doy la libertad a que el estudiante cree, modifique un problema, genere una situación problemática diferente a la planteada anteriormente, entonces estoy enriqueciendo esa habilidad del estudiante para conjeturar, para argumentar, para desarrollar habilidades de repente operativas, porque también lo operativo es importante, ojo con eso. Entonces, yo creo que todo este conjunto de acciones parte, como les decía, ya para terminar, del maestro. El maestro tiene que creérsela, sentir que eso es para que a partir de ahí pueda generar esas situaciones problemáticas interesantes para sus estudiantes. Claro, además de dominar su área, el docente de pronto tiene que ser lo suficientemente creativo y crítico él mismo para hacerlo y el acompañante con mayor razón, ¿no es cierto? Así es. Tenemos una última pregunta, y esta va dirigida como para cerrar con broche de oro este bloque de preguntas con Maritza, la acompañante que nos ha acompañado durante toda esta reunión. Te agradecemos, Maritza, por ese esfuerzo. Y viene desde Ica. Patricia nos pregunta, las explicaciones están muy bien, dice Patricia, pero hay que considerar que cada ponente es especialista de su área. ¿Cómo puedo hacer, dice Patricia, como acompañante, que tengo a mi cargo docentes de las 3 áreas evaluadas? Y no necesariamente es especialista de las 3 áreas, obviamente. ¿Qué podríamos sugerirle a Patricia, Maritza? Sí, muchas gracias por la pregunta que viene desde ICA. Lo puntual aquí sería que definitivamente tenemos que tener claro nuestra función como acompañante y también como docente, porque somos docentes de aula también. Entonces aquí un buen punto sería, si bien es cierto, acompañamos a docentes de inglés, acompañamos a docentes de comunicación, de matemáticas, empezar o tener un punto de partida en común, ¿no? Por ejemplo, esta oportunidad que nos brindan los reportes son puntos de partida, porque nos dan propuestas, nos dan sugerencias, y en realidad nuestra función es ir orientando al docente, es promover, es no darle pues una receta, no tenemos una receta, sino es ir trabajando en conjunto, es entender que nuestro rol es ir en conjunto con el docente reflexionando ambos, porque estamos en ese mismo punto. Lógicamente nosotros nos vamos agenciando quizás de mayor información, porque esta función nos está invitando mucho a documentarnos, a buscar información, y eso enriquece nuestro trabajo. Ahora, esto va a llegar a una reflexión, ¿no? de trabajo en conjunto con el maestro de comunicación, con el maestro de inglés, con el maestro de religión,
Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos encontrando fortalezas en conjunto. No es que nosotros vamos señalando aquí está mal, aquí está bien, no. Vamos encontrándolo en conjunto. Así como vamos encontrando las fortalezas y las debilidades, también vamos encontrando los caminos, las estrategias. Vamos aplicando en algún momento nosotros mismos en nuestras aulas y vamos de ahí determinando esto sí funciona, esto no funciona, y por ahí vamos construyendo. No hay una receta, nosotros no tenemos ahí, como dice, los tips que podríamos dar, pero es una construcción en conjunto, ¿no? Y quizá eso sea lo rico, justamente, ¿no? El construir juntos, y esa sea una de las principales fortalezas de contar con estos grupos de interaprendizaje, por ejemplo. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias a Percy, a Jorge, a Johnny. Yo quisiera cerrar, creo que tenemos unos minutos para poder cerrar con alguna reflexión, algo que nos deje de pronto un resumen de las ideas principales de esta videoconferencia. En principio quisiera resaltar que los informes que elabora la OMC dirigidos a los docentes de las distintas áreas son un insumo importante para el trabajo del acompañante pedagógico. Son también un insumo para los docentes que son acompañados, y que en ellos nos queda claro que los aprendizajes son una progresión. Resaltar lo que acaba de decir Maritza, el acompañante trabaja tanto con el diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes como de los desempeños de los docentes. Su labor sabemos que no es sencilla, debemos asumirla como un reto profesional, y justamente con ese profesionalismo el acompañante pedagógico no aplica recetas, no tiene insumos rígidos, sino que va tomando decisiones justamente a partir de los diagnósticos, tanto del desempeño como de los aprendizajes, y en estos grupos de interaprendizaje va construyendo camino, va encontrando respuestas, va encontrando camino para resolver las dificultades. Y aprovechamos, lo estoy recordando en este momento, que está próximo el Día del Maestro, para dar un saludo especial a todos los acompañantes pedagógicos, el equipo que está aquí, somos todos docentes, y entonces compartimos con ustedes estas experiencias. Ha sido un gusto estar con ustedes en este espacio, y que tengan un buen 6 de julio, Día del Maestro.